Hola y bienvenidos a la semana 10 de Redirección y nuestro penúltimo a profundidad. Es una locura, es una locura que hayamos estado en este viaje durante 10 semanas y por eso sería una pena que después de todo esto no respondamos. Sé que uso mucho el ejemplo del ejercicio, pero es un buen ejemplo. Imagina que asistes a clases sobre dietas y ejercicio durante 10 semanas para tratar de ponerte en forma. Y luego no haces nada. Es lo mismo aquí. No dejes que estas semanas sean en vano. No desprecies el movimiento del Espíritu Santo dentro de tu corazón. La razón por la que la decisión de responder al Señor es tan importante es por ejemplo, que di el domingo el hombre de China. Este hombre vivió plenamente la fe en China. De hecho, era más fácil para él vivir la fe en China que aquí, porque en China tenía que tomar una decisión todos los días, una decisión de vida a muerte todos los días. Pero aquí, en este país, pues no tenía que tomar una decisión. Y cuando no tomamos una decisión, perdemos todo lo que Dios está tratando de darnos. Entonces hoy quiero hablar sobre dos temas, ambos sobre la decisión de fe. Primero queremos discutir la brecha que a menudo existe entre mi vida real y la fe, las cosas católicas. Yo sé que he hablado de esto antes, pero esta parte de la lección es donde este tema es muy importante. El segundo tema es una pregunta sencilla, una pregunta fundamental. ¿Crees que es el Padre quien te cumplirá? ¿De verdad crees que Dios mismo te cumplirá? Esta pregunta llega al corazón de cada uno de nosotros. Entonces, primero, esta brecha entre mi vida real y mi vida de fe. He compartido muchas veces, probablemente demasiadas veces, me crié en un hogar muy católico al máximo. De hecho, mi vida era indistinguible de la fe y la fe era indistinguible de mi vida. Era uno y el mismo. Pero durante la escuela secundaria, yo sentí el llamado al sacerdocio. Y muchos piensan, y probablemente tú piensas, oh, pues por supuesto que sería un sacerdote. Y sin embargo, yo luché contra la decisión de responder a ese llamado más que cualquier otra decisión en mi vida. ¿Por qué? Yo era un buen chico, hice todas las cosas católicas. ¿Por qué fue tan difícil ir al seminario para hacerme sacerdote? Y descubrí que la respuesta es esta. Fue difícil porque hice todo al revés. Yo empecé con las últimas preguntas primero. Traté de responder a las preguntas, ¿puedo prometerme obediencia al obispo y nunca volver a tomar mis propias decisiones de carrera? ¿Puedo prometer vivir una vida de celibato y renunciar a una esposa e hijos? ¿Puedo hacer todas las cosas del sacerdote y encontrar alegría en eso? Y esas son preguntas importantes, pero esas preguntas son secundarias. Son secundarias. La pregunta principal, la pregunta que yo no había respondido, la primera pregunta es la cuestión de la fe. Fe verdadera. La fe como de encomendar mi vida a otro. Hasta ese momento de mi vida, fe eran solo ciertas acciones: asistir a misa, confesarme, rezar el rosario, ayunar, dar el diezmo, servir a los pobres. Más y más. Oh, qué bien. La fe eran las reglas que tenían que seguir, las enseñanzas que tenía que creer. Y todos esos son buenos y muy importantes. Pero el problema, yo no había respondido a la pregunta de la fe. Entonces, cuando sentí el llamado al sacerdocio, todo fue difícil porque de repente mi fe exigió que confiara mi vida.
mi vida entera a Dios, no solo asistir a misa. Espero que ese tiene sentido. Es fácil decir, yo creo en Dios, soy un católico, soy cristiano. Es fácil hacer cosas católicas, pero una vida de fe, eso significa confiar algo muy valioso para ti, confiárselo a Dios. En este caso, confiar tu vida, tu corazón, tu mente, todo a Él. Yo me gusta usar el ejemplo de Rohan Davey. Rohan Davey fue mariscal de campo o quarterback en el NFL y ganó 2 Super Bowls en 2004 y 2005. De hecho, Rohan ganó 2 Super Bowls con los New England Patriots. Pero Rohan en realidad no jugó. Fue respaldo de Tom Brady. De hecho, Rohan solo jugó en un total de 4 juegos en esos 2 años. Solo completó 4 pases. Nunca hemos oído hablar de él. ¿Por qué? Porque toda la atención se le dio a Tom Brady. Tom era el héroe. Tom hizo las jugadas. Tom era el grande. Pues claro, Rohan era muy bueno. Estaba en el NFL. Y sin embargo, nadie dijo, quiero ser como Rohan cuando sea grande. ¿Crees que el objetivo de Rohan Davey era simplemente estar en el NFL y sentarse en la banca? De nuevo, es un logro increíble estar en el NFL, pero ¿crees que estaba muy satisfecho y realizado? Este es el punto. Queremos más que el mínimo. Lo mínimo para ser un católico es asistir a misa los domingos, dar el diezmo, no comer carne los viernes de Cuaresma, algo así. Pero ¿crees que eso es todo lo que Jesús quiso decir cuando llamó a la gente a ven, sígueme? Es ese el objetivo. Es Rohan Davey el meta de los chicos que quieren jugar en el NFL. Esta es la pregunta para nosotros. ¿Es tu objetivo el mínimo indispensable? ¿O es tu meta el discipulado? Lo que yo descubrí durante varios años en mi lucha por confiar mi vida a Jesús, toda mi vida, todos mis planes, todos mis sueños, todo mi tiempo y energía, yo descubrí que tenía fe solo en mí mismo. Nuevamente, hice todas las cosas católicas. Creí el 100% de las creencias católicas, pero no confié yo mismo mi vida a Dios de manera real y concreta. Tenía muy poco fe en Él y mucha fe en mí mismo. Solo tenía fe en lo que podía hacer por mí mismo, proveerme a mí mismo. Eso es lo que necesitaba cambiar. Y cuando lo hizo, todo cambió por mí. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué le confiarías tu vida a alguien a menos que creyeras que realmente podría satisfacerte? Cuando mi carro está descompuesto, no lo llevo a Dairy Queen, se lo llevo a Chris en Jones Oil. Confío mi carro a alguien que puede restaurarlo, arreglarlo. Y eso no sucede en Dairy Queen con un carro. Entonces, la pregunta fundamental es esta. ¿Crees que es el Padre quien te cumplirá? ¿De verdad crees que Dios mismo te cumplirá? Hace unos meses prediqué un retiro a los seminaristas y hablé mucho sobre este tema, el tema de la fe, lo que verdaderamente es la fe. Y les dije que la fe, antes que todas las cosas católicas que creemos, todas las cosas que hacemos, la fe es confiarse a una persona, entregar la vida en manos de otro. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos fe solo en nosotros mismos. Sí, asistimos a misa, recitamos oraciones, tratamos de evitar el pecado, pero seguimos tratando de seguir nuestro propio camino, de vivir nuestra vida de acuerdo con nuestro propio diseño, nuestros propios planes, y luego hacer algunas actividades católicas. Y así,
El último día, en la última charla con los seminaristas, les hice una pregunta sencilla, pero la pregunta más importante. Les pregunté, ¿crees que es el Padre quien te cumplirá? Eso es todo, simple. ¿Crees que confías, tienes fe en que el Padre quien te cumplirá? Pregúntense, ¿realmente creo eso? ¿Realmente creo que el Padre es quien me cumplirá? ¿O creo que tengo que hacerlo yo mismo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús estaba tan dispuesto y listo para ir a su muerte? ¿Porque crees que es el Padre? Es porque crees que el Padre quien cumplirá. Al final del día, ¿confiamos en nosotros mismos y en nuestros propios diseños y planes? ¿O confiamos en Dios? ¿Creemos que el cumplimiento viene de nosotros o del Padre? No hay ambos. ¿Crees tú que es el Padre quien te cumplirá? ¿O crees que tu realización solo puede venir de ti mismo? Eso es lo que significa ser redireccionado. Significa que me ha dado cuenta de que mi realización y felicidad, que todas las cosas buenas vienen de Dios. Y al darme cuenta de esto, hago un cambio profundo en la forma en que veo el mundo, cómo me veo a mí mismo, todo cambia. Pero si respondemos honestamente a esta pregunta, si respondemos honestamente a la pregunta, creo que es el Padre quien me cumplirá, desde nuestra experiencia muchos de nosotros responderíamos, pues parece que Dios está muy desinvolucrado en mi vida. Y si esa es entonces nuestra experiencia, entonces la fe no es más que reglas y cosas que tengo que hacer. Y esas reglas me las imponen. Fe simplemente significa que te ordenen hacer cosas que no quieres hacer. Pero no. Recuerda, la fe significa encomendarte a otro. Encomendarte a Él porque tienes fe. Sabes que Él o lo que dice puede darte esta novedad y vida que tú no puedes darte. La fe es una aclaración del camino que nos lleve a eso, no la imposición de algo para matar nuestra diversión. Todos y cada uno de nosotros, ya sea que lo hayamos reconocido o no, todos y cada uno de nosotros está buscando sanidad, salvación. Y no me gusta usar esas palabras porque suenan muy religiosas y clínicas. Así que usamos la palabra novedad. Es una buena palabra para usar para todo esto. Cada uno de nosotros busca la novedad. Una novedad en la vida, algo que no sea lo habitual, que en realidad no cambia nada. Queremos algo que le dé a la vida novedad. Y esa novedad está disponible, pero solo en Cristo, solo encomendándote a ti mismo, tu vida, cada parte de tu vida a Él. Cuando estaba hablando con los seminaristas, compartir con ellos muchas de las historias que he compartido con ustedes. Historias de la increíble realización y alegría que yo he experimentado, porque yo le confié mi vida a Cristo. Historias de otros, como otros han experimentado una intensa alegría y una vida nueva cuando confiaron sus vidas. Y la intensa insatisfacción y desesperación cuando no lo hicieron. Puedo contar historias todo el día, pero verdaderamente la única manera de saber esto, de experimentar esto, es al vivirlo. Debemos tomar una decisión. La respuesta es fe, confiar nuestra vida a otro, a Cristo. ¿Crees tú que es el Padre quien te cumplirá? ¿O crees que tienes que intentar hacerlo todo tú mismo? Mientras nos preparamos para comenzar la Semana Santa, nos preparamos para celebrar el misterio pascual, el acto de Cristo
de entregarse totalmente al Padre. Durante esta semana, por Cristo, con Él y en Él, durante esta semana, con Jesús, encomendamos toda nuestra vida al Padre y a sus designios y planes. Como Jesús, caminemos el camino que nos ha dado el Padre. Seamos redirigidos, redireccionados de regreso a Él. ¿Por qué? Porque es el Padre el que cumplirá.